Ahora sí, ¿cómo están? Buenos días a todos. Es que he estado viniendo y me voy directamente para allá atrás, ¿verdad? Entonces como que no los veo, ¿verdad? No los he podido saludar a todos bien, pero es un placer estar ahorita, este ratito en la mañana con ustedes. Dios me los bendiga. Y hoy vamos a hablar de un tema que eh, por lo general, casi siempre en estas épocas, pienso que es muy importante conocer qué es lo que dice la Biblia en cuanto a las fianzas. Es un tema que a veces es complicado debido, gracias don Bernie. ¿No? Sí, por favor, gracias. Debido a que podemos entender de que hay una situación económica difícil hoy en día y cada vez se pone peor, la situación económica va de mal en peor, es complicada y a veces creemos o pensamos de que no tenemos otra opción que tal vez sacar préstamos, pedir fianzas o por ayudar a alguna persona, también servimos de fiadores, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a pedirle a una persona que me sirva de fiador? ¿Y qué es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a debo de servir de fiador? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero primeramente quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que nos hable a través de su palabra y que podamos salir en esta mañana con un mensaje más de Dios, ¿verdad? Y una enseñanza más de su palabra aprendida. Oramos. Señor, agradecerte por un domingo más, agradecerte por tu misericordia y por tu gracia. Rogamos, mi Dios, que nos hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que seas tú guiándome y utilizándome para que pueda ser claro en cuanto a esta enseñanza. Y pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, mi Dios, aquí presentes, que usted también pueda, Señor, abrir sus mentes y sus corazones para que tu palabra obre, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Te alabamos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y algo que me gusta del libro de Proverbios es que van a notar que cada vez que empieza uno de los capítulos, siempre va a empezar de la misma manera. ¿Y qué es lo que dice capítulo 6, versículo 1? ¿Cuáles son las dos primeras palabras que aparecen ahí? Hijo mío. Y ustedes notarán siempre el libro de Proverbios empieza hablando, hijo mío. ¿Y qué indica eso? Estamos viendo que el libro de Proverbios podemos encontrar una relación fraternal de un padre que le habla a un hijo. De un padre que quiere aconsejar a su hijo. Y tenemos nosotros un padre en común, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros por su gracia somos ¿qué? Sus hijos. Y Él en este momento nos está diciendo a nosotros como hijos. Hijos míos. Y me fascina porque justamente en Proverbios, cuando habla de hijo mío, vamos a encontrar esta palabra a lo largo de la Biblia muchas ocasiones. Pero cuando uno ve el hebreo y el concepto que le da el hebreo a esta palabra de hijo mío, es único en Proverbios. ¿Por qué? Porque el aspecto es de una relación fraternal de un padre a un hijo. No está hablando como de un salvador que está salvando a un pecador, sino de un padre que le quiere dar un consejo a un hijo. De un padre preocupado que ama y que quiere aconsejar a sus hijos. Entendiendo esto, ya la enseñanza para nuestras vidas, con solo estas dos palabras, ya tiene mucho que decirnos. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que hay un padre preocupado que nos quiere decir algo. De que hay un padre preocupado que nos quiere aconsejar. De que hay un padre que está mirándonos a nosotros como sus hijos y nos llama la atención y nos está diciendo, mira Daniel, tú eres mi hijo, poneme atención, te quiero decir algo.
¿Qué es lo que quiere decir? Ahí donde dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué dice? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ahora, ¿qué es ser fiador? A ver, pregunto, vamos a participar. ¿Alguien quiere decirme qué es un fiador? No tiene que darme un gran concepto, puede ser una palabra o un par de palabras. ¿Qué es ser fiador? ¿Qué es servir de fiador? ¿Sí? Muy bien. Una persona que responde por las deudas de otro. Estamos viendo algo interesante porque podemos encontrar también una palabra que es similar, que es como ir a un empeño. Cuando nosotros vamos a empeñar algo, estamos prácticamente que entregando algo de valor. Por ejemplo, yo agarro mi reloj y lo entrego a cambio de un dinero. Es algo que para mí vale mucho. Tal vez el reloj no sea muy caro, pero emocionalmente tiene un valor importante para mí porque me lo regaló Kevin para un cumpleaños, ¿ok? Entonces es algo que tiene mucho valor para mí. Yo vengo y lo empeño a cambio de un dinero. Es algo de valor, ¿ok? El concepto de fiador viene a ser una persona, ¿verdad? Como dijo don Bernardo, que responde por otra cuando hay un incumplimiento. Y usted va a poner su honor, va a poner su palabra, va a poner su persona en tela de juego en una situación como esta. Estaríamos diciendo que prácticamente usted se está empeñando en favor de otra persona. ¿Por qué? Porque usted está poniendo su nombre, está poniendo su firma, está poniendo su palabra, está poniendo su honor, está poniendo también hasta su reputación en favor de otra persona. Si la otra persona incumple el trato, el contrato que hizo con X, B o Y, institución o otra persona, automáticamente el responsable legal, ¿quién pasa a ser? Usted, el fiador. Eso es automático. Entonces yo llego y prácticamente me estoy poniendo yo como ese objeto de valor en favor de otra persona, me estoy empeñando a mí mismo. ¿Para qué? Porque la persona me está usando a mí para recibir algo a cambio. Y esto prácticamente de eso, es dinero, o una firma para una casa, o un préstamo, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, yo estoy poniendo como una persona de valor que soy, mi persona, mi honor, mi palabra, todo, por decirlo ahí, ¿verdad? En tela, ¿verdad? En teleditas de araña, ¿verdad? Porque si la persona llegase a fallar, automáticamente yo soy el responsable. Entonces, vemos que aquí el Señor llega y me dice a mí, mira Daniel, hijo mío, yo quiero decirte algo, pero dice, si salieres fiador por tu amigo, es interesante, porque vea lo que dice, ¿por quién? Por tu amigo. Y es que usted no va a servirle de fiador a una persona que no conoce, ¿verdad? ¿Por qué no? Obviamente no le confía, obviamente no le conoce. Por lo general, cuando nosotros servimos de fiadores, le estamos sirviendo de fiador a alguien que conocemos, a alguien que le tenemos confianza. Puede ser casi siempre un familiar o un amigo muy, pero muy cercano, porque nosotros sabemos la responsabilidad que es, y eso tal vez, ¿verdad? Es lo que nos permite decir, ok, yo sé que X persona no me va a quedar mal. Pero lo que no sabemos es que usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Si la persona a la cual usted le está sirviendo de fiador se quede sin trabajo y ya la persona no puede asumir la responsabilidad del contrato, ¿verdad?, que ha firmado a cambio de algo.
y te va a tocar a ti o me va a tocar a mí responder. Eso es algo que no sabemos. Entonces vemos de que dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, porque esto es lo que casi siempre pasa, nos comprometemos a servir de fiador a alguien que conocemos y si pedimos nosotros fianza, se lo vamos a pedir también a alguien que conocemos. Viene siendo lo mismo. Tanto la persona que sirve de fiador como la persona que le pide a alguien que le sirva de fiador, siempre lo van a hacer con una persona de confianza. Y aquí ya estamos viendo de que si hay un fallo en esta situación, puede haber un problema entre dos personas que se tenían mucha confianza y que se tenían mucho respeto. Se puede llegar a dar un problema. Entonces dice, si salieres fiador por tu amigo, y dice, si has empeñado, que es lo que yo les decía, tu palabra a un extraño, porque esto es lo que es ponerse uno mismo, es poner mi persona en tela de juego, es empeñarme a mí mismo, es ponerme a mí mismo en la casa de empeño para que la otra persona reciba algo a cambio, poner mi honor, poner mi palabra y no solamente eso, poner mi economía en tela de juicio en favor de otra persona. Porque también hay que pensar en que yo pongo en tela de juego mi economía. ¿Ok? Entonces dices, si has salido de fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí vamos a encontrar dos problemas que yo quiero que veamos. Servir de fiador puede causar dos problemas. Número uno, puede fragmentar el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué puede fragmentar el cuerpo de Cristo? Porque si usted le sirve de fiador a un hermano que en la fe, y tu hermano en la fe te falla por X, B o Y razón, y déjeme decirle de que conozco situaciones de estas en donde hermanos en la fe que se aprecian mucho, que se quieren mucho, por ayudarle a otro, a tal vez a salir de fiador por alguna situación, terminan peleados. ¿Por qué? Porque usted no sabe si la persona a la cual usted le está sirviendo de fiador el día de mañana le va a suceder alguna situación difícil, económica, también peor de lo que ya está, porque si sirve de fiador es porque ya hay un problema económico y ya te queda mal y te obliga a ti a ¿qué? A pagar. Y vos vas a ir detrás de la persona, mira, tenés que pagarme, pero la persona no puede hacerlo y esto va a generar una fricción y esta fricción va a generar un problema. ¿Y qué es lo que vamos a terminar haciendo? Causando un problema, ¿verdad?, entre hermanos en la fe y vamos a terminar, ¿qué? Fragmentando el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es fragmentando el cuerpo de Cristo? Pues dividiéndolo. Y hoy en día pueden haber, y conozco hermanos de iglesias o de diferentes iglesias, pero hermanos en la fe, que ya no se hablan por una situación como esta. Y ya no se hablan. Es que aquel me quedó mal, aquel en el cual yo confiaba, aquel en el cual yo le di mi palabra, le di mi honor y me quedó mal y no me quiere pagar y ya no se hablan. No se hablan. Entonces vemos de que fragmenta el cuerpo de Cristo. No solamente eso, ¿qué puede fragmentar también? La familia. ¿Cuántas familias por estas situaciones no están peleadas hoy en día? Yo también conozco muchas. Y de hecho, voy a contar una anécdota también de un familiar que lo que andaba haciendo es que le andaba pidiendo a toda la familia que le sirviera de fiador para sacar electrodomésticos, pantallas y cosas como estas. Y lo que hacía era que dejaba de pagar el tiempo y le dejaba la deuda a los demás. Y después él se quedaba con todos los electrodomésticos, los vendía, hacía plata y después iba y otra vez hacía lo mismo con otra persona. Y eso lo hizo con varios miembros de mi familia. Y hoy en día ni se hablan. ¿Por qué? Por una situación como esta. Entonces, fragmenta también a la familia. Genera problemas a la familia. No solamente puede haber un problema de una división en el cuerpo de Cristo, sino que también puede haber problemas y divisiones ¿en qué? Con las familias. Y no solo con las familias, sino también ¿qué? Con un buen amigo.
Vemos de qué decía, por un amigo también. Entonces, tenemos que entender que si yo sirvo de fiador a una persona, si es un miembro de tu iglesia, si es un miembro de la iglesia en general, es muy probable de que pueda pasar de que el cuerpo de Cristo se fragmente, de que haya una división y de que haya un problema debido a un incumplimiento de pago. Si lo hace con la familia, puede también fragmentar la familia, y si lo haces con un buen amigo, puede ser de que también llegues a tener un problema con un buen amigo. Entonces, ya aquí el consejo nos está dando a nosotros a entender, aunque todavía no hemos leído, que sea tajante ahorita aquí donde diga que no lo debes de hacer, ahorita vamos a ver eso, pero ya con solo eso, por prudencia, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros? ¿Está clara? ¿Eh? ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros? ¿Ok? Está clara. Entonces, seguimos. Pensemos, y quiero que me ayuden. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Bueno, ya dijimos 3. Podemos fragmentar el cuerpo de Cristo, podemos dividir una familia, podemos dividir también buenas amistades, pero ¿qué otras cosas pueden pasar cuando yo sirvo de fiador? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, voy a mencionar una: la pérdida de la paz. Porque mira, le serví de fiador y la persona sacó 10 millones de colones. Y ya yo pongo la firma. Y si la persona me queda mal, 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 ¿dónde está la paz? Se pierde. Ya va a haber una preocupación constante de saber de que si me quedan mal, ¿de dónde saco yo para pagar 10 millones? ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? También, Daniela, hay matrimonios que se han separado por eso, es causa de separación. Bueno, matrimonios también. Eso es una consecuencia también, imagínense, gravísima por una situación como estas. ¿Qué otra cosa? Muy importante y que a todos nos gusta hoy en día y ojalá todos pudiéramos tenerlo: libertad económica. En el momento en que nosotros servimos de fiador, la libertad económica se pierde. Y tal vez usted está en este momento económicamente estable, no tiene ninguna situación económica, no tiene deudas, pero si sirves de fiador, automáticamente, prácticamente estás adquiriendo una. Y ya la libertad económica se puede perder. Y si hay incumplimiento, ojalá que la cuota sea de 200,000 colones al mes, ¿verdad? Porque mínimo es eso lo que se puede tal vez pagar por un préstamo de 10 millones. Yo creo que es más, ahorita son como 250,000 colones dependiendo el costo del millón por año. Pero supongamos que sean unos 200,000 colones. ¿Qué haría usted? ¿Qué hace usted con 200,000 colones al mes en su hogar? Los que alquilan prácticamente que estarían pagando el alquiler con eso, ¿cierto? O tal vez necesiten un poco más. Tal vez con eso pagas toda la comida del mes, dependiendo de la cantidad, ¿verdad?, de miembros que hayan en la familia. Tal vez con eso puedes pagar todos los recibos, etcétera. Pero con 200,000 colones yo pagaría el alquiler de mi casa. ¿Qué pasa si la persona me falla? Prácticamente que ya puse en tela, ya puse, ¿verdad?, la platita, el dinero de mi alquiler, de mi hogar, en favor de otra persona. Y ya voy a tener que ver yo qué hago para poder sacar otros 200,000 colones. Entonces estoy perdiendo, ¿qué? Mi libertad económica. Pierdo la paz. Voy a perder también mi honor y mi palabra, porque si yo logro fallar también y no logro pagar, obviamente voy a quedar manchado, voy a quedar endeudado, voy a quedar ante las instituciones bancarias, etcétera, ya, así con el nombre en rojo. Y si el día de mañana usted necesita sacar algún crédito o algo, ya no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque usted ya perdió su honor ante las entidades bancarias. ¿Qué otra cosa?
Bueno, dijimos que puedes perder un amigo, puedes perder un hermano. También en que usted se va a convertir en un trabajador para otra persona. Porque si usted no quiere quedar mal, entonces usted va a tener que trabajar. ¿Para qué? Para otra persona. Y tal vez la otra persona va a estar disfrutando, ¿verdad?, del bien, de lo que recibió, mientras usted tiene que sudarse para que la persona X esté disfrutando de eso. Entonces usted se convierte en un trabajador de otra persona. Y no solamente un trabajador, sino un esclavo de esa persona. También te vas a convertir en un esclavo de esa persona. ¿Qué otra cosa? Vas a estar lleno de ansiedad y de estrés. Porque una situación como esta es lo que nos va a generar ansiedad y estrés. Y hoy en día yo creo que el estrés diario es suficiente como para querer acumular más estrés. El estrés de la vida hoy en día es bastante grande como para que yo quiera ponerme una carga como estas en la espalda. Entonces yo creo que nadie quiere ahorita vivir más estresado y más ansioso de lo que ya normalmente nosotros día con día estamos por las diferentes circunstancias, diferentes problemas que tenemos nosotros en nuestra vida y nuestro diario vivir. Entonces, vayamos a leer otros pasajes y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. E igual ahí en Proverbios, le voy a pedir a alguien que me lea el Proverbio 11:15 y otra persona el Proverbio 20:16, si me hacen el favor. Sí, señor. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Hasta que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Ok, vea qué texto más clarito que el agua, no hay que explicar mucho. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la consecuencia del que sirve de fiador? Ansiedad. Va a vivir con ansiedad, va a vivir con preocupación, va a vivir inquieto, va a vivir inseguro, va a estar con falta de paz, va a estar intranquilo. ¿Por qué? Porque está sirviendo de fiador. Este consejo nos lo está dando Dios y nos lo está dando Él como un padre a nosotros y nos dice que si nosotros queremos vivir seguros, que si nosotros queremos vivir tranquilos, que si nosotros queremos vivir sin ningún problema de estos, ¿qué es lo que tenemos que hacer según ese versículo? Aborrecer las fianzas. Entonces aquí ya vemos que el texto ya es ahora sí tajante y nos está llamando a ¿qué? Aborrecer las fianzas. O sea, papito, olvidémonos de ese aspecto. ¿Ok? El proverbio, el siguiente, por favor, alguien que me lo pueda leer, 20:16. El 20:16. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Quítale su ropa al que salió porteador del extraño, y toma prenda el que sale fiador por los extraños. Quítale su ropa al que salió fiador, ¿verdad? O sea, lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Podemos perder nuestra libertad económica, podemos perder lo mío, lo poquito que tengo, por tratar de cumplir lo que la otra persona incumplió. Entonces, una razón más para qué, para que nosotros evitemos estas situaciones. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos otro aspecto importante. Si yo vengo y le digo, mira, don José, necesito que me sirvas de fiador, yo le estoy dando a entender a don José un asunto muy importante. De que estoy manifestándole a don José de que soy una persona que no es un buen administrador de los bienes que Dios me está dando. Es automático. No estoy siendo un buen mayordomo de los bienes que Dios me está dando. ¿Por qué razón? O
¿cuáles son la mayoría de las razones por las cuales hoy en día las personas piden prestado y piden fiadores? Ahora, porque tienen una casa a veces y la quieren más grande y tal vez no la necesitan. Porque tienen un carro y quieren cambiarlo por otro más fino y tal vez no lo necesitan. Porque quieren cosas que no necesitan, pero como otros las tienen, entonces las quieren tener también. Porque nos envolvemos en el sistema del mundo y queremos acoplarnos a lo que el sistema, ¿verdad?, del mundo nos dice, y nos obliga ¿a qué? A querer endeudarnos para tener lo que el otro tiene. Y es casi siempre que seguro que las personas entran en esta situación no por necesidades, sino por caprichos. Casi siempre, la mayoría de las veces. Y es que voy a pedir un préstamo porque necesito pagar las deudas. Ya ahí viene el problema. Tengo tantas deudas que me he metido en tantas deudas y en tantas situaciones. Y lo digo porque nosotros, digamos, hace un tiempo atrás, tomamos malas decisiones también financieras. Y uno, ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a sacar un préstamo para pagar deudas. Y, o sea, ¿cómo voy a pagar yo una deuda adquiriendo otra deuda? Está como complicado, ¿verdad? Entonces uno llega, ya se embarcó, sí, todo bien. Entonces vengo y le digo, quiero comprometer a don José. Y le digo, don José, venga, necesito que me ayudes. Por lo general siempre estoy mostrando una mala mayordomía y una mala administración de los dineros que Dios me da. Pero no solamente eso, que si yo entiendo que le puedo generar un daño a don José, no debería ni siquiera de pedirle eso. Si yo entiendo y aprendo el concepto de la palabra de Dios en cuanto a este aspecto, no debería comprometer a don José. Y tal vez don José, como es una persona tan amable y tan generosa, porque así hay muchas personas que lo hacen porque son muy amables y muy generosos y porque tal vez ven que la situación, ¿verdad?, que, quiero ayudar, llegan y ponen la firma. Pero al final vamos a ver cuál es otra forma en la cual podríamos ayudar en una situación de esta sin necesidad de incumplir lo que dice la palabra de Dios. Pero por lo general, si yo pido a alguien que me sirva de fiador, estoy demostrando de que no estoy siendo un buen mayordomo y un buen administrador de lo que Dios está poniendo en mis manos, puesto que necesito estar pidiendo prestado constantemente. Entonces, ojo con eso también. Ahora, el texto, volvamos a Proverbios 6. Viene a decirme ahí en el versículo 2 que aparte de todas las consecuencias y todas las situaciones que estamos conversando, me viene a decir de que yo me voy a ¿qué? A enlazar. Dice, te has enlazado. ¿Y sabe que me gusta esto? Porque este verbo viene a ser un verbo que viene en voz pasiva, en voz activa, perdón. ¿Qué quiere decir eso? De que yo soy el que estoy ejecutando la acción. O sea, que no es que alguien me enlazó. No es, mira, es que la persona fue la que me dejó a mí endeudado. No, soy yo el que me he puesto el lazo en el cuello porque fui yo el que acepté que servir de fiador. Por eso el texto dice, te has enlazado. Ahí no dice que te enlazaron, no, dice, te has enlazado. O sea, que automáticamente yo mismo he decidido ponerme lazo. ¿Y me he enlazado con qué? Con las palabras de tu boca. Ahora, entendamos el concepto aquí. Hoy en día la situación no es como se hacía en aquel entonces. En aquel entonces la palabra sí valía. Hoy en día la palabra, ¿qué vale? Nada. ¿Qué vale hoy en día? Documentos, contratos, firmas. Eso es lo que vale. Legalmente, judicialmente, eso es lo que vale. Pero en el tiempo antiguo, por eso dice que te has enlazado con tus palabras. ¿Por qué? Porque antes la palabra sí tenía valor. Antes decir, mira, yo te doy mi palabra, tenía mucho valor. Y la persona que daba su palabra cumplía. Hoy en día la palabra no vale nada. Nada.
Hoy en día que un rey o que una persona importante en ese tiempo antiguo se levantara y dijese a su pueblo, yo doy mi palabra en cuanto a esto, eso se hacía sí o sí. ¿Por qué? Porque la palabra tenía valor. No necesitaban documentación alguna, no necesitaban firmas. La palabra tenía valor. Por eso el texto dice de que te has quedado enlazado con las palabras de tu boca. Pero si nosotros traducimos y aplicamos este versículo a nuestra actualidad, a nuestra realidad, a la modernidad de hoy, estaríamos diciendo de que su firma. Usted ha puesto ahí, o sea, usted se ha enlazado porque usted ha puesto su firma, usted ha puesto ahí, ha firmado sus contratos, usted ha puesto ahí su honor, pero por medio de su firma, porque eso es lo que vale hoy en día, ¿ok? Entonces, dice que automáticamente yo me enlazo. ¿Qué otra cosa? La segunda parte dice, y has quedado, ¿qué? Preso en los dichos de tus labios. O sea, tú has quedado preso en la firma que has puesto en ese documento. ¿Quién de ustedes va voluntariamente a meterse a la cárcel solito? Nadie. ¿Quién de ustedes agarraría una jaula y se encierra y le pone candadito y tira la llave y se queda ahí? Nadie. Pero si nosotros servimos de fiadores, ¿qué dice ahí? Que eso es lo que estoy haciendo. Estoy quedando preso voluntariamente, solito. Estoy yendo a meterme ¿qué? En la jaula, le estoy metiendo el candado y estoy botando la llave. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces vean la cantidad de consecuencias que esto trae. Versículo 3. Entonces ahora aquí viene el consejo. Y lo que nos dice el Señor, dice, haz esto ahora. Nuevamente repite, hijo mío. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué tenemos que hacer? Líbrate, líbrate, líbrate. Y no solamente eso, sino que dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y como dijimos al principio, tu prójimo puede ser un hermano en la fe, tu prójimo puede ser un familiar, tu prójimo puede ser tu mejor amigo o amiga o un desconocido. Y aquí está generalizando todo, pero dice que has caído en la mano de tu prójimo. O sea, estás en las manos de la persona a la cual le serviste de fiador. Yo le sirvo de fiador ahí a Ronnie y yo estoy en las manos de Ronnie, porque si Ronnie incumple, hasta ahí llegué yo. Me toca a mí responder. Entonces yo estoy en las manos de él. O sea, ya yo no estoy libre. Ya yo no tengo la facultad de librarme de eso. ¿Por qué? Porque ya yo puse una firma en un documento. Ya caí preso, ya me enlacé a mí mismo. ¿Qué viene y dice la segunda parte? Dice, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué querrá decir con eso? Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Así bien clarito para que lo entendamos. Ojalá usted nunca se enoje con la persona con la cual usted salió de fiador. Téngalo contento. Téngalo contentito. ¿Por qué? Porque si se enoja, le podemos dar una razón. ¿Para qué? Para que te deje endeudado. Y muchas veces pasa de que la situación se complica por alguna situación, algún inconveniente, algún problema, y yo, es que no le puedo decir nada, porque si lo hago enojar, después se enoja conmigo, la persona se va, me deja de hablar, ¿y quién queda con la deuda? Yo. Entonces, ¿sí? Tenga contentito a la persona mejor, a la cual le saliste de fiador, porque si te enojas con esa persona, chao. Ya te dejó, como te dicen, como decimos popularmente, bien embarcado. Versículo 4. ¿Cuál es otra de las consecuencias y otra de las situaciones? Dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. ¿Por qué? Porque perdemos la tranquilidad, nos llenamos de ansiedad, perdemos la paz. Y qué feo, ¿verdad? Qué situación más complicada es, mira, ya me quedaron mal y estar ahí en la noche. ¿Cómo hago para pagar esta cuota que ni siquiera que no me corresponde a mí, que ni siquiera tuve yo ningún beneficio? ¿Cómo hago? Y usted se ha puesto a pensar que
usted como padre tiene los recursos limitados y al servir de fiador tiene que sacar de donde no tiene. ¿Y qué va a hacer con la comida de sus hijos? ¿Y qué va a hacer con el bienestar de sus hijos? Y con los recibos del hogar. Si tiene que pagar una situación como estas. ¿Se entiende? Vamos a perder esa tranquilidad. No vamos a poder dormir en paz. Y no hay nada más rico que dormir tranquilo, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una situación como esta, es difícil dormir tranquilo. Porque es algo que nos va a ir carcomiendo constantemente. Nos roba esa paz y esa tranquilidad. Por eso aquí el consejo es claro. Dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y me gusta ese versículo, porque ahora qué interesante. Dice, escápate como gacela de la mano del cazador. ¿Quién viene a ser el cazador? El que viene a pedirle a una persona que le sirva de fiador. Si yo vengo y le digo a don José, sírvame de fiador, yo voy a ser el cazador y don José va a ser la gacela. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Que usted puede ponerse en el papel de la gacela o en el papel del cazador. Y en ninguno de los dos deberíamos de estar. Si yo sirvo de fiador, me pongo como la presa. Si yo pido a alguien que me sirva de fiador, me estoy poniendo como el cazador. Y en ninguno de los dos tenemos que estar. ¿Por qué? Porque si somos hermanos en la fe, hijos de Dios y atendemos el consejo, yo no tengo por qué poner en un aprieto a un hermano en la fe. Sabiendo todas las consecuencias que una situación como estas puede generar. Por más necesidad que tenga y por más que esté necesitando ese dinero, no debo de poner en aprietos a un hermano en la fe. No debo de ponerme por decirlo así, en los pies del cazador, ni debo de poner a mi hermano como la presa, o viceversa. Entonces, ¿qué podremos decir con esto? Entonces, tanto la persona que pide fiador como la persona que sirve de fiador, estamos incurriendo en transgresión, según lo que nos enseña Proverbios. Tanto uno como el otro estamos incumpliendo el consejo bíblico. Me puedo convertir, como dije ahorita, en presa o en cazador. Y ninguna de las dos es correcta. Puedo destruir a un hermano o también puedo autodestruirme. Porque si yo le pido a una persona que me sirva de fiador, puedo destruir su familia, puedo destruir su economía, puedo destruir su honor, puedo destruir su testimonio. Y también me puedo autodestruir por una situación como estas. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la característica? Una característica principal de una persona que incurre en una situación de estas. Leamos Proverbios 17, 18. Y ya vamos a terminar. 17, 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta ¿qué? Fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. O sea, una persona insensata. Característica de una persona que presta fianzas o sirve de fiador. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice el proverbio? Que estamos siendo ¿qué? Insensatos. Yo no quiero tener ese adjetivo y yo creo que ninguno de nosotros queremos tener ese adjetivo tampoco. Que seamos llamados insensatos. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto la cantidad de problemas y consecuencias que esto puede generarme tanto a mí como a la persona a la cual le sirvo de fiador. Entonces, el proverbio dice, si sos falto de entendimiento, serví de fiador. Si sos inteligente, evita, corre, líbrate, aborrece lo que son las fianzas.
Solución. Volviendo al Proverbio 6. Solución en cuanto a este aspecto. ¿Qué deberíamos de hacer entonces en una situación de estas? ¿Cómo deberíamos proceder ante una situación de estas? Podemos ver el versículo 6 que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y después dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuál es la solución? Trabajemos. ¿Cuál es la solución? Administremos correctamente lo que Dios nos da. ¿Cuál es la solución? Sigamos el ejemplo de la hormiga, que es disciplinada, que sabe, ¿verdad?, que tiene que recoger porque hay un tiempo donde va a haber escasez, o sea, ahorra para que cuando venga la necesidad tenga su mantenimiento. Entonces, si yo soy una persona que sabe administrar bien los recursos que Dios me da, entonces debo de seguir el ejemplo. Si necesito algo, si quiero algo, ¿qué me llama Dios a hacer? A trabajar. ¿Qué es la forma adecuada y correcta en la cual yo puedo obtener las cosas y es la bendición de Dios para nuestras vidas, para obtener nuestras cosas? No pidamos prestado y no pongamos en una situación difícil a un hermano pidiéndole que me sirva de fiador. Dios nos llama a que sigamos el ejemplo de la hormiga. Y ven qué interesante, ¿por qué me viene a hablar de las fianzas y ahora me viene a poner el ejemplo de la hormiga? Es claro el contexto. Nos está llamando a ser disciplinados, nos está llamando a trabajar, nos está llamando a hacer un buen uso correcto, adecuado, una buena mayordomía ¿de qué? De los bienes que Dios nos da. Nos está llamando a ¿qué? A ahorrar para que cuando venga la situación difícil podamos tener cómo resolver. Eso es lo que nos está diciendo. Y por último, leamos Levítico 25:35. ¿Cómo podríamos ayudar a un hermano en una situación de estas? Si un hermano tiene una necesidad, si un hermano viene, ¿verdad?, y está pasando por una situación complicada y queremos ayudarle, pero usted sabe que no le puede servir de fiador, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Levítico 25:35 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, o sea que viene a pedir tu favor, viene a pedir tu ayuda, ¿qué dice? Tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. A lo largo de todo este contexto, hay que leerlo todo para poder comprender, pero el asunto es que si un hermano viene con una necesidad X, me manda a mí a ¿qué? A ampararlo, a ayudarlo. Pero ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Si la Biblia me dice que no, la forma correcta no es sirviendo de fiador, entonces yo puedo ayudarlo sin necesidad de ¿qué? De servirle de fiador, punto. Si un hermano tiene una necesidad, o yo tengo una necesidad y necesito pagar algo y necesito un dinero para poder tal vez salir, y yo le quiero ayudar, yo prefiero mejor decirle: mi hermano, mira, estoy pasando una situación X, ¿me puedes ayudar? Y si el hermano tomará la decisión si me ayuda o no. Y usted, si quiere ayudar al hermano, déle una ofrenda, pero no le sirva de fiador. Ayúdele de alguna otra forma, pero no sirva de fiador. Y es que mi hermano se va a enojar si le... No, es que en este caso tenemos que ser sabios y tener el conocimiento de la palabra de Dios y saber de que servir de fiador no le va a hacer bien ni a mí ni a la persona. Pero si alguien viene en pos de mí para pedirme ayuda en algo y yo puedo ayudar, y yo tengo la capacidad para ayudar, hagámoslo, pero no sirvamos de fiador. Podemos hacerlo de muchas otras formas. Podemos ayudarle económicamente de muchas otras maneras, sin necesidad de ¿qué? De servir de fiadores. Resumen, y terminamos con esto. Las fianzas.
venimos allá cerca de la temporada de diciembre y a veces nos da comezón, ¿verdad? De querer comprar muchas cosas y a veces cosas que no necesitamos. Tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces nos queremos endeudar y necesitamos de fiadores para obtener cosas que no necesitamos. Seamos sabios, seamos inteligentes, trabajemos, ahorremos, porque cómo cuesta cuando ya uno se mete en una deuda, cómo cuesta salir. Cuesta mucho salir. Y uno no vive tranquilo, porque siempre tiene que pensar en que hay que cumplir. No pongamos, ¿verdad?, en aprietos a nuestros hermanos con una situación de estas. Y no nos pongamos a nosotros mismos en aprietos con una situación de estas. ¿Por qué? Porque son demasiadas las consecuencias y los problemas que podemos generar si incurrimos y transgredimos el consejo de Dios en que debemos de ¿qué? Aborrecer las fianzas. Si somos insensatos, vamos a caer en ellas. Si somos inteligentes y seguimos el consejo de Dios, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quedó claro con eso, mis hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario en cuanto a eso? ¿O alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Y te alabamos, mi Dios, porque siempre tienes consejo para nuestra vida. Y ruego, mi Dios, que tú nos ayudes a poder ser sensatos y poder aplicarla, Señor, en nuestra vida, que podamos ser inteligentes, que podamos cuidar no solamente nuestro testimonio, sino también el testimonio de nuestros hermanos en cuanto a este aspecto de las fianzas. Te doy las gracias, mi Dios, porque en todas las áreas de nuestra vida, Señor, usted siempre tiene el consejo y la manera correcta de proceder. Así que te agradecemos demasiado, mi Dios, por tu palabra. Y ahora, Señor, pongo el resto del culto en tus manos, que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir disfrutando. Y también oro por el pastor, Señor, que usted le ha dado un año más de vida. Gracias, Señor, por él, porque hasta aquí lo has ayudado, hasta aquí, Señor, tú lo tienes. Y ruego, Señor, que le sigas dando fortaleza, sabiduría, inteligencia, Señor, para que pueda seguir pastoreando a cada uno de nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias.